responsabilidad judicial, precisamente por tener efectos y consecuencias de orden jurídico. Entonces, como la imputación tiene unas consecuencias y unos efectos jurídicos, le corresponde al juez de control de garantía en nuestro país intervenir por los efectos jurídicos que esa imputación genera. A título de ilustración, la imputación interrumpe la prescripción de la acción penal. La imputación permite que se solicite una medida de aseguramiento privativo o no de la libertad. La imputación como tal marca la nueva prescripción en adelante en la mitad de la pena. La imputación permite que se piden medidas reales, es decir, embargo y secuestro. La imputación también permite que la persona se le prohíba enajenar sus bienes. Por ejemplo, el artículo 97 habla de ese punto. Todos esos efectos procesales que cobra la imputación, fíjense ustedes, que tienen que ver con el derecho fundamental de la libertad, tienen que ver con los bienes de la persona, tienen que ver precisamente nada más y nada menos con la posibilidad de que se enerve en un momento determinado su presunción de inocencia, porque a esa persona se le pide una medida de aseguramiento que en Colombia, con el tema del peligro para la comunidad, se convierte casi que en una pena anticipada. Todos esos efectos no serían posibles si no se hubiera imputado. Pero el problema no está en que se impute, mis apreciados colegas y amigos, el problema está en cómo se imputa. Todos esos efectos procesales que cobra la imputación. Y si no se imputa de esa manera, como es exigible por la teoría general del proceso, que el juez intervenga controlando esa imputación, entonces la imputación se vuelve sin control. En segundo aspecto, para poder avanzar un poco, resulta que como tal es importante saber si el derecho constitucional considera a la imputación como un acto jurisdiccional o no de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía en Colombia se le limitó las funciones jurisdiccionales a tres aspectos. El primero, se limitó a las órdenes de registro, allanamiento, interceptaciones telefónicas. El segundo, la posibilidad de que la Fiscalía emita órdenes de captura, que por supuesto la Corte Constitucional condicionó a eso a que no es posible porque en cada pueblo, en cada municipio hay un juez de control de garantías. Y en tercer lugar, entonces a la Fiscalía se le limitó su ejercicio estrictamente a las interceptaciones, 1, a los allanamientos y registro 2 y a las posibles capturas 3. Pero ustedes observen que dentro de esas funciones jurisdiccionales no está la de la Fiscalía considerar que, el derecho constitucional considerar que la imputación es un acto jurisdiccional de la Fiscalía. Es decir, la imputación no es un acto jurisdiccional de la Fiscalía. Cosa distinta ocurre con la acusación. La acusación, la Corte Constitucional en la sentencia C-266 del 2016 precisa que efectivamente la acusación sí es un acto jurisdiccional de la Fiscalía. ¿Y qué importancia tiene saber si la imputación es un acto jurisdiccional o no de la Fiscalía? Es la importancia más relevante, porque si la imputación no es un acto jurisdiccional de la Fiscalía, pero cobra efectos jurídicos en consecuencia, entonces, con mucha más razón, se necesita que como tal, entre el juez a controlar. ¿Por qué? Porque si es un acto jurisdiccional del juez y que cobra efectos jurídicos. ¿De dónde saco la idea que es un acto jurisdiccional del juez? Precisamente de que como no es un acto jurisdiccional de la Fiscalía, de acuerdo a la propia sentencia de la Corte Constitucional, entonces se convierte en un acto jurisdiccional del juez por vía del artículo 29 de la Carta, cuando ese artículo 29 dice el acto que se imputa. Nadie podrá ser juzgado sino por el acto que se imputa. Es allí donde constitucionalmente tiene afincamiento la
imputación porque es la propia Carta Política de 1991 que habla de el acto que se imputa. Entonces, vamos dándole forma a la conversación. Primero, el juez no podría participar de hacerle control a la imputación si eso fuera como tal un acto jurídico sin consecuencia y sin efectos. Segundo, como la imputación tiene efectos jurídicos, el juez está obligado a participar no porque él quiera interrumpir la labor del ejercicio del Estado a través de la Fiscalía, sino porque ese acto que la Fiscalía está imputando tiene efectos jurídicos, entre otros los mencionados. Tercero, como la imputación no es un acto jurisdiccional de la Fiscalía, porque así ya lo ha determinado la propia doctrina constitucional, entonces es un acto jurisdiccional del juez. ¿De dónde saco que es un acto jurisdiccional del juez? Del artículo 29 que dice como tal que el acto que se imputa. Entonces, si el acto que se imputa es un acto jurisdiccional del juez, él está obligado a ejercer los controles para que ese efecto jurídico que está produciendo la imputación no sea violatorio de los derechos fundamentales. Y ahí nos preguntamos, apreciados colegas, por una situación que la jurisprudencia en nuestro país viene sentando como una premisa para no permitir que el juez haga el control material. ¿Cuál es? Sencillamente que cuando el juez se inmiscuya y le haga control a la imputación, pone en riesgo su imparcialidad. Pero precisamente el juez no es que ponga en riesgo su imparcialidad, es que el juez tiene que controlar que la imputación se apegue a valores de carácter constitucional, porque la imputación no tiene origen legal, tiene origen constitucional en la premisa del artículo 29 que dice el acto que se imputa. Y además que la propia jurisdicción constitucional ha determinado que la imputación no es un acto jurisdiccional de la Fiscalía, no lo es. Como no es un acto jurisdiccional de la Fiscalía y está obligado el juez a introducirse por los efectos que cobra. Le voy a poner un ejemplo. Si a Pedro Pérez se le está imputando la conducta de fraude procesal porque trató de engañar a un funcionario o servidor público, ¿sí? O se le está imputando otro tipo de conducta, pero esa conducta no se adecua a un esquema de tipicidad, de antijuricidad y de culpabilidad desde el marco del artículo 9 del Código Penal, no es posible que esa imputación avance porque las categorías dogmáticas hay que revisarlas desde la imputación. Las categorías dogmáticas no se pueden revisar en el juicio, porque significaría entonces que entraríamos a un juicio sin revisión de dolo, sin revisión de culpa, sin revisión de preterintención, y eso sería una situación de orden de responsabilidad objetiva. Entonces, me dirían a mí, pero es que si el juez se entromete o se incorpora a hacer control a la imputación, le para a la fiscalía su actuación procesal. El juez no va a parar a la fiscalía su actuación procesal. El juez le va a exigir a la fiscalía que haga la imputación acorde a los mandatos del artículo 9 del Código Penal. Y eso es precisamente lo que en principio se denomina la relevancia de un hecho jurídico, que está de la mano del artículo 250 cuando dice que solo se puede investigar aquellas conductas que tengan categorización de una conducta punible. Pero el discurso no se agota con el control de los hechos jurídicamente relevantes, porque esa es la postura de avanzada que ha permitido la Corte en múltiples sentencias, y es que se revisen los hechos jurídicamente relevantes. El tema tiene una profundidad mayor, y es que si se revisan los hechos jurídicamente relevantes, no se pueden revisar solo en sede de tipicidad. Hay que revisarlo en sede de antijuricidad, en sede de culpabilidad
y hay que revisarlo con respecto a la complicidad, la determinación, la coparticipación y todos los factores que estén alrededor de las categorías dogmáticas. Y ahí está el problema grave. ¿Por qué? Porque si el juez no hace ese control oficioso, no es que se lo pida la defensa, ni se lo solicita el Ministerio Público o se lo pida la víctima, es que el juez tiene que hacer el control oficioso. Pero cuando la corte o cualquier tribunal le dice al juez que no puede entrar en eso porque él entra y pone en compromiso su imparcialidad, deja de haber control. Pero resulta que el control no nace por los hechos jurídicamente relevantes, el control nace por un mandato constitucional, mis queridos amigos, que soy muy reiterativo, y es el acto que se imputa. En la Constitución está el acto que se imputa. Ahora, ¿de dónde surgen las herramientas para decir que sí tiene que hacer el control el juez? Primera herramienta, el artículo 85 de la Constitución Política de Colombia precisa que el debido proceso es un hecho jurídicamente, perdón, es un derecho fundamental de aplicación inmediata. Los derechos fundamentales de aplicación inmediata no necesitan de leyes que lo regulen. El debido proceso no necesita una ley que lo regule. Y si la imputación es la estructura del proceso que garantiza en sede de preliminares, garantiza el derecho de defensa, garantiza la igualdad de armas, garantiza el acceso a la justicia y garantiza los demás aspectos, entonces si la imputación hace parte de la estructura del debido proceso, no se necesita una ley que diga que el juez tiene que hacerle control material, porque el juez en ese momento está aplicando el artículo 85 de la Constitución que dice que el debido proceso es de aplicación inmediata. Segundo, la propia Constitución en su artículo 250 dice que solo se puede imputar aquello que tiene una caracterización de delito o de conducta punible. Si aplicamos lo que es la conducta punible en el propio Código Penal nos habla de acción y de omisión. Y cuando nos habla de acción y de omisión nos habla de derecho penal de acto. Y si nos habla de derecho penal de acto, el artículo 29 de la Constitución me dice, ojo, que es el acto que se imputa. Entonces, tal vez por las fallas técnicas que tuvimos hace poquito, tal vez algunos amigos que se están ya vinculando por YouTube, de acuerdo a lo que estoy observando, retrotraigo un poquito, y es que los actos jurisdiccionales de parte sí admiten ser revisados por los jueces. ¿Por qué? Porque los actos jurisdiccionales de parte, de acuerdo a la teoría general del proceso, que no es una teoría penal, sino es una teoría para todos los procesos, nos enseñan que aquellos actos jurisdiccionales de parte que tienen efectos jurídicos, consecuencias jurídicas como la imputación, tiene que entrar el juez a limitarlos, porque de lo contrario no solamente es un mero acto de comunicación, sino que produce efectos, por ejemplo, embargo, secuestro, medidas cautelares, prohibición de bienes, anticipa el fenómeno que tiene que ver con suspender la prescripción en la mitad de la pena. Entonces, todos esos efectos jurídicos tiene que el juez controlarlos. ¿Y cómo los controla? Pues precisamente ajustando esa imputación a un marco de legalidad. No estoy diciendo que el juez sea el que le tiene que decir a la fiscalía cómo imputa. Es que el juez no está puesto ahí para que haga la imputación. El juez está puesto para que controle la imputación. El juez está puesto para que la controle, no para que la haga. Quien la hace es el Estado a través de la fiscalía. Pero la garantía que el juez tiene que brindarle a las partes es que esa imputación está sujeta al concepto de estricta tipicidad, al concepto de antijuridicidad material y al concepto de culpabilidad en mínima valoración probatoria desde el punto de vista, ojo, de inferencia razonable. Y ahí hay que hacer un parangón entre inferencia razonable de autoría y participación, no en tipicidad, sino en antijuridicidad y en culpabilidad. No olvidemos que nosotros en materia de dogmática no somos anglosajones, porque el derecho anglosajón no maneja la dogmática. En materia dogmática somos apegados al derecho continental europeo. Tenemos una genética jurídica con el derecho continental europeo. El hecho de haber
implementado en Colombia el sistema penal acusatorio no significa que desaparezcan las categorías dogmáticas, que es la gran equivocación de algunos colegas, funcionarios, litigantes, fiscales y jueces, que lo digo con respeto. ¿Por qué? Porque se dice que en imputación solo se revisa la categoría de la tipicidad. Es que el delito no solamente es tipicidad, es antijuridicidad, es culpabilidad. Yo no podría imputarle una categoría a una persona de un delito si verdaderamente no se ha lesionado el bien jurídico tutelado. Es decir, no entraría a revisar la antijuridicidad material. Claro que la tengo que revisar. Porque es que recordemos que en Colombia, luego de la imputación, lo que viene es la acusación y es casi que automática. Porque con una persona privada de la libertad, los términos son muy cortos para que el Estado haga el ejercicio de acusación. 60, 120, 240 días, creo que máximo, para que el Estado decida la acusación con persona privada de la libertad. Entonces, el tema está estrictamente en que el juez no está llamado a hacer control de parte. No, el juez tiene que hacer control de oficio. ¿Por qué lo tiene que hacer de oficio? Porque resulta que la imputación, reitero, para los que se conectaron tarde, la imputación no es un acto jurisdiccional de la fiscalía. Ojo con eso. La imputación no es un acto jurisdiccional de la fiscalía. La imputación es un acto jurisdiccional en sede del juez. ¿Por qué? Porque quien le garantiza al pueblo, a la democracia, a los semejantes, a los asociados, a las partes, que esa imputación se hace conforme al debido proceso, es el juez. Porque en el juez es donde se agota el acto jurisdiccional, no en la fiscalía. Para la fiscalía es una petición no jurisdiccional. El único acto jurisdiccional distinto a los tres que ya mencioné que tiene la fiscalía es precisamente el de la acusación, que ese me voy a ocupar en los minutos que siguen. Entonces, ¿de dónde de la noche a la mañana podemos cambiar la teoría general del proceso para justificar que los jueces no se pueden entrar a hacer control material a esa imputación? No, con todo respeto, eso está contrario a la teoría general del proceso y está contrario al marco constitucional. Insisto, el artículo 85 es el debido proceso de aplicación inmediata de derechos fundamentales. No requiere una ley que diga, no necesitamos un artículo que diga, el juez tiene que hacerle control material. No, es que la Constitución autoriza al juez por vía del artículo 85. La Constitución autoriza al juez por vía del artículo 29, acto que se imputa. Y allí fue cuando comencé mi charla, haciendo la diferenciación de cuáles son los actos jurisdiccionales del señor juez. ¿Sí? Parece que la señal por Zoom no sé si se fue. ¿Cuáles son los actos jurisdiccionales del señor juez y cuáles son los actos jurisdiccionales del señor fiscal? En efecto, entonces nos preguntamos si los actos jurisdiccionales del señor, parece que hay un... Sí, ya lo estoy escuchando, por supuesto. Continúo. Reitero. Sí, yo los estoy escuchando a ustedes. ¿Ustedes me escuchan? Aló, aló. Sí, yo lo escucho, yo lo escucho. Yo lo escucho. Yo lo estoy escuchando. Por YouTube sí estamos bien, sí. No sé si me escuchan, queridos amigos. Aló, aló. Hay un problema en la comunicación con los amigos que están por Zoom. Aló, 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 ¿me escuchan? Yo los estoy escuchando a ustedes. Yo los estoy escuchando a ustedes, a los amigos de Café Jurídico, por WhatsApp.
¿Aló? ¿Ahí me escuchas? Sí, ¿me escuchas? Yo te escucho, yo te escucho, yo los escucho bien ahí. Retomamos entonces. ¿Me escuchas? Correcto. Entonces, retomábamos la última parte por temas de comunicación para llevar un orden. Primero, la imputación no es un acto jurisdiccional de la fiscalía. Segundo, la imputación es un acto jurisdiccional en sede del juez, pero no de la fiscalía. Es una petición de una parte, pero no tiene la categoría de jurisdiccional con respecto a la fiscalía. Tiene la categoría de jurisdiccional con respecto al juez. ¿Y de dónde le da la categoría de jurisdiccional con respecto al juez? Del artículo 29, cuando la norma dice que la persona no puede ser imputada sino ante un juez competente y por el acto que se le imputa. Entonces, está asociada la imputación con el juez competente y está asociada con el acto que se imputa. Y cuando está asociada con el acto que se imputa, está asociada con la categoría dogmática de acción o de omisión. Por eso no se puede desvertebrar para nada el control con las categorías dogmáticas. Quienes pretenden apartar la dogmática del derecho procesal, con todo el respeto jurídico y académico, están equivocados. De ahí entonces el avance excepcional que hizo la Corte cuando dijo que se revisara la categoría de los hechos jurídicamente relevantes. Pero insisto, no solamente es la revisión de la categoría del hecho jurídicamente relevante en punto de tipicidad, sino en punto de antijuricidad y en punto de culpabilidad. En punto de participación, en punto de coparticipación, complicidad, determinación interviniente y en todos aquellos aspectos que tengan una relación estricta con el principio de legalidad, que es una estructura del debido proceso, y el debido proceso es de aplicación inmediata de acuerdo con el artículo 85 de la Constitución Política. En sede de convencionalidad, es decir, en sede de Convención Americana y en sede de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no aparece la palabra imputación. Los tratados internacionales no reconocen el concepto de imputación, sino que ellos manejan el concepto de acusación y el derecho a que la persona, ese concepto de acusación, se le exprese de la manera más rápida posible por parte del Estado. Obviamente que el concepto de imputación es respetable a nivel interno de cada país. La convención no está en contra de eso. La convención lo que no comparte es que esa actividad que el Estado tiene que realizar esté de espalda a los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque cuando la convención dice que yo tengo el derecho a ser oído, compañeros, amigos y colegas, cuando la convención me dice que tengo derecho a ser oído, pero en una audiencia de imputación a mí me dicen que guarde silencio porque solamente me invitaron allí para que el señor fiscal me diga cuáles son los presuntos cargos, pero no tengo derecho a ser escuchado. Se violenta la Convención Americana de Derechos Humanos. Y me dicen que yo soy escuchado, pero más adelantico, cuando haya acusación, o más adelante cuando haya preparatoria, y que me van a escuchar completamente cuando haya juicio. Ese concepto está en contra del control de convencionalidad difuso al que estamos llamados todos en Colombia. ¿Por qué? Porque estamos matriculados con la Convención Americana de Derechos Humanos y estamos matriculados con la Convención Internacional de Viena en el derecho de los tratados. Y estos tratados internacionales nos dicen que no podemos justificarnos con normas internas para no respetar la convención. Entonces, no puede ser que ese derecho a ser oído, que es un derecho convencional, escúchese bien, y está recogido en el artículo 8 de la ley 906 del 2004, ese derecho tenga una excepción en punto de imputación. Es decir, a mí como sindicado solamente me pueden escuchar a partir de la acusación. Y me pueden escuchar es a partir de la preparatoria. Y me pueden escuchar en el juicio. Pero en la imputación no me escuchan porque me dicen, aquí el único que habla es el señor Estado a través del señor fiscal delegado. Usted escuche solamente y usted solamente se tiene que tratar de decir si acepta o no acepta los cargos. Si los acepta, le hacemos una rebaja. Si usted no los acepta, continuamos. Pero cuando yo trato de intervenir y le digo al juez, honorable juez,
La imputación que me hacen no se compadece con la teoría general del proceso porque no me permite que el señor fiscal regule que precisamente en mí no existe lo que él está diciendo en punto de participación, en punto de coparticipación, en punto de dominio del hecho. Ese tipo penal no encaja de acuerdo a los hechos que él me acaba de relacionar. Ahí hay una incongruencia entre los fácticos y los jurídicos y un juez me dice, no señor, porque aquí nadie viene a decir nada, porque aquí sencillamente el único que tiene derecho a decir algo es el señor fiscal y yo no estoy autorizado para hacer ni aprobación ni improbación de esa imputación, porque esto es un mero acto de comunicación. En ese momento la Convención Americana de Derechos Humanos dejó de existir. En ese momento el artículo 85 de la Constitución Política dejó de existir. En ese momento el artículo 250 de la Carta dejó de existir. ¿Por qué? Porque si no tengo derecho a ser oído, entonces esos derechos fundamentales quedan totalmente vulnerados porque es el mismo Estado el que me dice que no tengo derecho a hablar en sede de imputación. Y se amarra al juez cuando se le dice por parte de la jurisprudencia que no se entrometa en la imputación, porque si se entromete en la imputación, entonces acaba con la imparcialidad y con una situación de orden excepcional, solamente le dicen que revise si los hechos jurídicamente relevantes están acordes. Pero insisto, queridos colegas, la revisión de los hechos jurídicamente relevantes es en punto de tipicidad, en punto de antijuricidad y en punto de culpabilidad. No es solamente en punto de tipicidad. El juicio de tipicidad no es suficiente para decir que el juez hizo una revisión de los hechos jurídicamente relevantes. Y aquí hay un punto que quiero destacar. Los honorables jueces de control de garantía no deben de hacer control porque la parte se lo pida. El control es oficioso. El control es oficioso. ¿Por qué? Porque el acto de imputación es estrictamente jurisdiccional con respecto a él. Estoy tratando de repetir algunas cosas porque sé que algunos colegas llegaron tarde por los temas técnicos. Avancemos. Entonces, ¿qué pasa con la acusación? Con la acusación se trata de repetir el mismo discurso. Es decir, con la acusación me dicen a mí en la sala de audiencia, mire lo que me dicen con la acusación en la sala de audiencia. La acusación es un acto de parte y los actos de parte no admiten nulidad. Cuando yo escucho eso, yo me pongo muy triste porque veo que el pobre Francisco Carneluti, el procesalista más grande que ha dotado el derecho en el mundo, perdió su tiempo. ¿Por qué perdió su tiempo Carneluti? Porque lo que nos enseñó Carneluti y todos los procesalistas clásicos es una sola cosa. Los actos procesales que tienen efectos jurídicos deben ser revisados por la jurisdicción. Y cuando dice ser revisado por la jurisdicción, está diciendo deben ser revisados por un juez competente en quien recae esa jurisdicción. Y ese es el concepto que ha venido precisamente manejándose en la teoría general del proceso. Entonces, si a nosotros se nos dice que eso no tiene nulidad, porque es un acto de parte, eso es incoherente con la teoría general del proceso. Porque resulta que ese acto de parte, cuando no tiene control, entonces no corresponde al debido proceso ni a la teoría general del proceso. Corresponde exactamente a una propuesta que una de las partes hace, pero que no recibe el control. Y allí entonces viene la segunda situación y es, como ese va a ser el juez del juicio, él no se puede meter en adelantarse a dar opinión porque se rompe la imparcialidad. Ese es el segundo argumento con el que nos dicen que el juez no se entrometa. Ya estoy hablando del juez de conocimiento. Entonces, aquí surge un problema. No, hay que hacer una reforma para que un juez distinto al de conocimiento sea el que le haga el control y cuando se llegue al conocimiento, el juez solamente se dedique a revisar las pruebas. No es cierto. No es cierto, no necesitamos de una reforma constitucional. Sí, gracias. Entonces,
estamos retomando el punto que se nos dice, el señor juez de conocimiento no puede entrar a hacer el control porque él es el juez del juicio. Y el juez del juicio no se puede adelantar a dar conceptos. Y esa es la justificación para decirnos que tampoco hay control en la acusación. Porque si el juez se entromete a sugerirle al fiscal que no es peculado por apropiación, sino abuso de confianza calificado, verbo y gracia, entonces ya el juez sentó su base. Pero ahí el problema es el mismo. ¿Qué es lo que el juez le tiene que revisar al fiscal? El juez lo que le tiene que revisar al fiscal es precisamente una estructura del debido proceso, el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque el fiscal le está diciendo al sindicado que lo acusa de hurto calificado en concurso con concusión. Y se trata, por ejemplo, de un señor agente de la Policía Nacional. Entonces, si el señor fiscal le está diciendo al señor agente de la Policía Nacional que él cometió hurto calificado en concurso con concusión, uno se hace una pregunta elemental. La concusión requiere de un sujeto activo calificado. El señor agente de la policía cumple con ese cometido. El hurto calificado lo comete cualquier persona. Por principio de especialidad y una mayor descripción de carácter dogmático del tipo, el aplicable sería la concusión y no el hurto calificado. Entonces, el señor abogado defensor le plantea al señor fiscal delegado que retire el cargo de hurto calificado porque no se compadece con la estructura dogmática exigible por la explicación anteriormente planteada. El señor fiscal delegado dice que no, que él es autónomo y que solamente él puede hacer la adecuación típica y que ni el juez ni la defensa le tienen que decir cómo se hace y que él no retira el cargo de hurto calificado y que lo deje en concurso con la concusión. Entonces el juez nos dice, bueno, señor abogado, en verdad yo no me puedo entrometer en eso porque me adelantaría al juicio. Bueno, pero le voy a decir algo, esto se llama la teoría del contentillo, yo le he llamado así. No se preocupe, si la imputación de la fiscalía y la acusación quedó mal, usted explota eso en el juicio y si la fiscalía no hace un buen trabajo, pues seguro que los resultados serán adversos a la fiscalía. Pero avancemos y allí queda el tema. Entonces, cuando nos dicen que avancemos, uno se preocupa y dice, es decir, la persona tiene que irse a enfrentar a un juicio con un tipo penal que no encaja en el componente fáctico. Porque en discusión habría que discutir si cometió concusión por la explicación dogmática del sujeto activo calificado. En el ejemplo que traigo, es un ejemplo que traigo que solamente lo traigo a título de ejemplo. Porque el policía se quedó con las prendas de una persona que supuestamente el policía le pidió una plata para no judicializarlo. Entonces dicen que cuando se quedó con la prenda, hurtó las prendas y que va en concurso con concusión. Tiene la persona que enfrentar en un Estado social de derecho un juicio porque el Estado a través de un fiscal delegado dice que no acepta retirar el cargo. Y entonces allí cuando yo planteo y le digo al juez, como la fiscalía no quiso retirar el cargo y considero que el componente fáctico tiene incongruencia con el componente jurídico, señor juez, voy a plantear una nulidad para que usted anule que ese cargo no puede ir al juicio. Y el juez me dice, este es un acto de parte y los actos de parte no admiten nulidad. Casi que, señores, cerremos y vámonos y el señor tiene que ir a juicio forzado con la conducta del ejemplo que traigo de hurto calificado. Entonces, eso en un Estado social de derecho no es serio, porque el Estado social de derecho me está garantizando que aplique el debido proceso de manera inmediata, directa, artículo 85, y eso es lo que le estoy pidiendo al juez. Pero el juez me dice y me saca los 54,000 radicados donde dice que eso es un acto de parte, porque ya hay precedente judicial. Y me dice, mire, aquí la corte ha dicho que todos esos radicados están en internet, ustedes los conocen todos, los pueden consultar, pero lo importante de esta charla no es desafiar a los jueces que respeten la jurisprudencia de la corte, no es la idea.
Lo importante es motivarnos todos, jueces, fiscales, defensores, procuradores, víctimas, a entender que es un problema de carácter constitucional que tiene resolución en el artículo 85 cuando dice que el debido proceso es de aplicación inmediata y que la imputación pertenece al debido proceso. Si es de aplicación inmediata, entonces eso es lo que ordena que haya el control. ¿Por qué? Porque es la protección de un derecho fundamental que no puede ser cercenado y no puede ser dejado para que solamente se respete en el juicio. Porque eso no es un componente serio de un Estado social de derecho. Eso apunta más a un Estado autoritario que desconoce el debido proceso en una determinada etapa y vuelve y lo restablece en otra etapa. Eso me hace acordar a mí a una frase que a mí me encanta mucho y es del gran filósofo Hobbes. El Estado se vuelve un leviatán, el hombre se vuelve lobo para el hombre, porque en ese momento queda inerme la defensa, queda inerme el sindicado y queda inerme hasta el propio juez, porque él se apega al concepto equivocado de que como es un acto de parte no puede ser revisado bajo ningún aspecto. Y ustedes me dirán, pero ¿qué hace el juez ahí? Claro, si el juez se apega al radicado tal o al radicado cual, usted tiene que irse a juicio y en el juicio derrotar que no era hurto calificado, era otra cosa menos hurto calificado. Sin embargo, la pregunta es que siempre me la hago, ¿y qué ocurre con esa medida de aseguramiento que estaba sustentada entre otros aspectos en el hurto calificado? Porque en sede de medida de aseguramiento también no se hizo el control en inferencia razonable y se impuso la medida también acompañada del hurto calificado, de la concusión, y resulta que precisamente la medida se sustentó en el número de delitos imputados. Fíjese usted que el delito que honestamente posiblemente era imputable era el de la concusión, pero cuando se le agregó el hurto calificado, entonces casó con el numeral segundo del artículo 310 y eso facilitó la medida de aseguramiento. Mis queridos colegas, miren ustedes a dónde cobra importancia jurídica el tema que estamos tratando. ¿Por qué? Porque la imputación que se hizo fue el sustento de la medida de aseguramiento que se dictó. Y cuando una defensa distinta le plantea al juez que anule, que haga que se quite el cargo, él me dice, eso es un acto de parte, yo no lo puedo revisar y no hay control. Sométase al juicio y miramos a ver en el juicio qué pasa. Pero la persona sigue privada de la libertad, por supuesto, y con base en un delito o en una presunta conducta que dogmáticamente jamás cabe con el componente fáctico de acuerdo al ejemplo que traemos. Entonces, no se trata de sentar posturas extremadamente o por el contrario inmoderadamente. Se trata de avanzar en que tenemos que entender que el juez es el que tiene el control jurisdiccional del acto de parte de imputación. No es la fiscalía, porque insisto, para los que llegaron tarde a la charla, de acuerdo a la propia Corte Constitucional, la imputación no es un acto jurisdiccional de la fiscalía. Los actos jurisdiccionales de la fiscalía son tres. Presuntas capturas que ya se la quitaron porque dijeron que en cada municipio donde hay juez de control de garantía no se justifica que la fiscalía dicte captura. Allanamientos, registros e interceptaciones telefónicas. Y excepcionalmente el punto que estamos tratando y es el de la acusación. El de la acusación, entonces nos dice la Corte Constitucional, nos dice, mire, la acusación sí es un acto jurisdiccional de la fiscalía. Pero precisamente me estoy refiriendo a la sentencia donde la Corte, si mi memoria no me desubica, la sentencia C266 del año 2016, donde la Corte revisó los comités técnicos de la Fiscalía General de la Nación. Porque esos comités técnicos de la Fiscalía General de la Nación había que entrar a definir si eran obligatorios o no para los fiscales, entendiendo que anteriormente se decía en la sentencia C-1260 y en la sentencia C-873 del 2003 que los comités técnicos no podían obligar a los fiscales en aquellos actos jurisdiccionales porque ellos estaban acogidos al principio de autonomía judicial e imparcialidad y que los superiores no podían imponer.
Pero con la nueva recomposición estructural de la Fiscalía y la nueva ley estatutaria de la Fiscalía, el tema cambió. Entonces fue objeto de revisión por la Corte y se dice exactamente que sí, se trata de un acto no jurisdiccional de parte, entonces el concepto técnico sí es obligatorio. Pero cuando se trata de un acto jurisdiccional, goza de autonomía el fiscal en el punto. Es una discusión interesante que seguirá hacia adelante. Pero en esa discusión constitucional, la Corte se mete en el tema y nos dice, pero la acusación sí es un acto jurisdiccional de la Fiscalía. Y tiene control del juez. Revisen la sentencia que así lo dice. Tiene control del juez. Entonces, mis queridos amigos, vamos dándole forma a la charla. Si aceptamos que la imputación y la acusación no tiene control, estamos inaplicando el artículo 85 de la Constitución Política de 1991. El artículo 85 de la Constitución Política de 1991. Si aceptamos que no tiene control. Si aceptamos que tampoco tiene control, entonces estamos metiéndonos en un problema grave porque estamos cambiando la teoría general del proceso. Porque la teoría general del proceso nos dice que los actos de parte que tienen efectos jurídicos deben ser revisados para mirar si esos efectos jurídicos se compadecen con las consecuencias que producen. Y ese control es estrictamente de carácter jurisdiccional. Si seguimos aceptando que la acusación no tiene control, entonces tenemos que hacer una revisión si esa falta de control afectó la medida de aseguramiento, porque en el ejemplo que les traigo, fíjense ustedes cómo cuando se imputan dos conductas que la una ¿sí? no concursa con la otra, eso ayuda a estructurar como tal el numeral segundo del artículo 310 que dice que es un peligro para la comunidad cuando hay dos o más delitos imputados, porque si hay uno solo no casa en la propuesta, ¿sí? Porque dice número de delitos imputados, es decir, es plural y no es singular. Estoy trayendo un ejemplo de clase para darle forma e ilustrar lo que estamos tratando de trabajar. Entonces, si seguimos aceptando que en Colombia la necesidad de hacerle control requiere de una ley, insisto, el artículo 85 sobra porque resulta que es allí donde está la esencia del juez para aplicar de manera directa el debido proceso. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué es aplicar de manera directa el debido proceso? ¿Sí? Si aplicamos de manera directa el debido proceso, entonces tenemos que entender dos cosas. La primera, ¿sí? Es que si el debido proceso no se aplica de manera directa, ¿de qué otra manera se aplica cuando se trata de un derecho fundamental? Voy a tener la oportunidad de leer el artículo 85 que dice, son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos, y me detengo en el artículo 29. Colegas, amigos, ¿qué significa de aplicación inmediata un derecho fundamental? Que no requiere de una ley que autorice, que diga, señor juez, el artículo 200 tal dice que haga control. Y esa es la otra justificación que nos tienen para decirnos que hay que hacer un cambio constitucional. No, señor, no es necesario. El artículo 85 autoriza al juez a que haga el control, porque el juez de garantías es de origen constitucional, no de origen legal. Recuerden que el origen del juez de control de garantía se finca en el artículo 250. Al fincarse en el artículo 250, que es el criterio que recoge la sentencia C591 del 2005 y la C592 del 2005 con respecto al juez de control de garantía, a él le están exigiendo es que todos los controles que él haga sean constitucionales y no legales. Es más, que haga control difuso de convencionalidad por vía del artículo 8.1 y por vía del artículo 14 del Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, cuando nos dice, ojo, el derecho a ser oído. Pero en Colombia el derecho a ser oído tiene una excepción, y más o menos la excepción es la siguiente. Usted tiene derecho a ser oído en la acusación, tiene derecho a ser oído en la preparatoria, en el juicio, pero en la imputación no, porque es un acto de comunicación del Estado. Entonces,
Si el artículo 85 autoriza al juez a que haga el control desde el punto de vista de la aplicación directa, inmediata, para protección de derechos fundamentales, no es necesario, queridos amigos, en esta propuesta que se haga un cambio constitucional, porque tenemos la herramienta, ¿sí? Y la herramienta mayor nos la da el mismo artículo 29. El artículo 29 nos habla del acto que se imputa. Avancemos un poco en el tiempo que nos queda y miremos lo siguiente. Cuando usted llega al artículo 339 de la acusación, a usted le dicen que usted tiene derecho a plantear factores de incompetencia, recusación, nulidades, etc. Usted se atreve a decir, voy a plantear una nulidad. Cuando un defensor dice que va a plantear una nulidad, Dios mío, eso en la sala es una tragedia, porque eso a veces se mira que es sinónimo de dilación injustificada. Entonces, todo aquello que en un momento determinado se hace con la mayor buena fe, con una argumentación seria, no puede ser una dilación injustificada. Porque el problema es que como se vendió la idea y se sigue vendiendo la idea que la acusación es un acto de parte y que no tiene nulidad, entonces ¿cómo así que este señor defensor va a pedir nulidad de un acto de parte que no la acepta? Y se llega al extremo de decir que es improcedente y no lo permiten sin ni siquiera escuchar la propuesta. En efecto, entonces, la pregunta que se hace uno es, ¿el artículo 39 está mal redactado o el problema es cómo lo interpretamos? Porque si el artículo 339 está bien redactado, entonces hay que permitir que se haga el ejercicio de la nulidad. Pero más adelante hay una coma y dice que la defensa, la víctima y el mismo juez puede pedir una aclaración a esa acusación. Entonces, volvemos a un punto que ya planteé. Usted le pide al Estado a través de un funcionario llamado fiscal que retire el cargo del ejemplo que di. Y él le dice, no lo voy a retirar y queda así. Resulta que ahí hay un problema y es el siguiente. Como usted no planteó la nulidad, porque primero hay que plantear la nulidad antes de pedir la aclaración, entonces se va a encontrar con un juez que le dice, bueno, ya el señor fiscal dijo que no retiraba el cargo. Avancemos. Entonces, no, un momentico, yo voy a presentar nulidad porque si el señor fiscal no retira el cargo, yo considero que es necesario la nulidad. No, ya a usted se le pasó ese tiempo y las etapas son preterminantes. Es decir, las etapas tienen un ciclo y ese ciclo se acabó. ¿Qué problema tan grave? Porque la misma interpretación del juez está conllevando a que primero usted plantee la nulidad sin pedir la aclaración. Porque si uno pide la aclaración o pide el retiro del cargo y el honorable fiscal lo permite, es decir, entonces la nulidad no sería necesaria. El problema es cuando el fiscal dice, no, porque yo soy el dueño de la acción penal. Y quiero llegar a ese punto aquí. Permítame decirle, ¿acaso ser dueño de la acción penal significa que el acto que yo estoy produciendo no admite control? Mire qué gran equivocación jurídica dogmática tenemos. ¿Quién ha dicho que el dueño de la acción penal no tiene control? Constitucionalmente se nos dice en el artículo que habla de los organismos del Estado que tenemos que colaborarnos mutuamente. Los organismos del Estado se tienen que colaborar mutuamente, es decir, el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, el gobernador con el alcalde con el gobernador, etc. ¿Es inaplicable en el derecho penal? No, señor, contrario sensu. Cuando la Constitución dice que nos tenemos que colaborar mutuamente, lo que está diciendo es que no existe ninguna ley en Colombia y no puede existir ningún acto administrativo en Colombia que no tenga control. Porque entonces desaparecen las estructuras del Estado. Es decir, si los actos administrativos que produce el presidente de la República en este momento, en tiempo de pandemia,
son absolutistas, desaparece la Corte Constitucional. Si los actos que produce el presidente de la República no pueden ser revisados por el Consejo de Estado, en el punto que le toca, desaparece el Consejo de Estado. ¿Sí? Si el nombramiento que hace un alcalde no puede ser revisado verbigracia a través de una acción de tutela, por ejemplo, antes de llegar al contencioso por aquello de la urgencia manifiesta, entonces desaparece la acción de tutela. Precisamente eso es lo que no queremos en el derecho procesal penal, que desaparezca la estructura del juez, de ese juez que en ese momento tiene que garantizar que al juicio solo deben llegar aquellas conductas punibles que verdaderamente se compadecen con el principio de legalidad. Y vuelvo al tema, el juez se va a contaminar. Pues señores, hay una propuesta pragmática muy clara. Es que el juez que hace ese control material no será ya el juez del juicio. Sí, quedó impedido. ¿Por qué? Porque hizo el control. En efecto, entonces, ese impedimento de ese juez conlleva a que ese juicio lo realice un juez distinto que no ha intervenido en el control. ¿Sí? Es el mismo tema cuando el tema de los conjueces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay un juez en la corte o un juez en el tribunal impedido, entonces en el marco de la justicia procesal se nombra un conjuez cuando es posible. Aquí, si el juez de conocimiento realiza el control constitucional que tiene que realizar para no permitir que al juicio vayan conductas que no tienen con el componente fáctico una congruencia, entonces como ese juez ya comprometió su discurso jurídico por haber hecho el control, pues entonces toca nombrar otro juez que llegue al juicio estrictamente a hacer el juicio en sede de lo que le corresponde porque ya se hizo un control. Hay una solución, pero no hay una justificación para decir que entonces el juez no se puede entrometer porque compromete la imparcialidad. Pues si el juez comprometió su imparcialidad porque constitucionalmente lo tenía que hacer, no comprometer su imparcialidad, sino darle aplicación al artículo 85, en efecto, entonces, el juez que realiza el juicio tiene que ser diferente a este. Es decir, hay soluciones prácticas. Ahora, que el Estado colombiano no tenga la suficiente capacidad para tener un número de funcionarios que en un momento determinado, ¿sí? Reemplacen a ese juez es otra cosa distinta, pero no podemos justificar la falta de capacidad del juez o, en su defecto, más bien del Estado, para decir que la acusación no tiene control. ¿Por qué? Porque el control no nace en el artículo 339. El control no nace en el artículo 286. El control nace en la Carta Política de 1991. Acto que se imputa, artículo 29, artículo 185. Allí, artículo 85, perdón. Allí nace el control constitucional. No necesita de ley aplicable de ninguna especie porque el artículo dice exactamente que se trata de derechos fundamentales de aplicación inmediata. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos y ustedes van y encuentran el artículo 29. Para ir culminando entonces, mis queridos amigos, colegas, esta propuesta, por supuesto, tiene resistencia. ¿Por qué tiene resistencia? Porque precisamente estamos creyendo en que nosotros en el Estado Social de Derecho, como Estado, podemos presentar propuestas sin control, bajo la justificación de ser dueños de la acción penal, bajo la justificación de que el juez va a romper su imparcialidad y una justificación bien simpática, y es que los actos procesales de parte no admiten control ni nulidad. Ya les demostré que la teoría general del proceso nos insiste, desde Carneluti para acá, puedo revisar todos los autores clásicos nos enseñan en la doctrina que todos los actos procesales de parte que tienen consecuencias jurídicas deben ser revisados por la jurisdicción y la jurisdicción está representada en el juez. Por eso la Corte Constitucional no aceptó que la imputación sea un acto jurisdiccional de la Fiscalía. La imputación no es un acto jurisdiccional de la Fiscalía. Y la misma Corte Constitucional dice tampoco es un acto administrativo.
es un acto de parte. Por supuesto que como se trataba de una revisión constitucional en la sentencia C266, entonces la Corte no entró en el punto de decir cuáles eran las consecuencias jurídicas que ese acto de parte generaba. Pero la teoría general del proceso sí nos ilustra y nos dice, mire, prohibición de enajenar bienes, embargo y secuestro, interrupción de la prescripción, ¿sí? Cumplimiento de una posible medida de aseguramiento, porque resulta que no se puede dictar medida de aseguramiento si no hay imputación, porque la imputación es una estructura del proceso. La medida de aseguramiento es un hecho incidental dentro del proceso, ya que sin medida de aseguramiento puede haber acusación, sin medida de aseguramiento puede haber imputación. No necesariamente para que haya imputación tiene que haber medida de aseguramiento. Verbigracia, no necesariamente para que haya acusación tiene que haber medida de aseguramiento, porque la medida de aseguramiento es un hecho incidental dentro del proceso. Nosotros hemos tenido aproximadamente unos 9 o 10 códigos de procedimiento penal desde el año de 1821, cuando la Gran Colombia. Luego el código de 1936, la ley 95. Luego, como tal, el decreto 409 de 1971. Luego, la ley 50 de 1987. Luego, la ley 1881 de 1989. Luego, la ley 81 de 1993. Luego, la ley 600 del año 2000 y hoy con la ley 906 del 2004. Y nos preguntamos entonces, si durante todo ese tiempo hemos conservado la misma estructura procesal. No, no la hemos conservado, porque desde 1821 hasta el acto legislativo 003 del 2002 era un sistema mixto inquisitorio, donde no se tenía la estructura que tenemos hoy en día. Pero hoy que tenemos una estructura garantista, entonces salimos al paso diciendo que los actos de parte no son revisables ni son controlables porque falta una ley, porque hay que hacer un cambio constitucional. Es decir, en Colombia, para que los derechos fundamentales funcionen, se necesita de cambios constitucionales. En los países civilizados no se necesita de cambios constitucionales. Se necesita de entender que los derechos fundamentales son de aplicación inmediata. Y ese apostema, ese principio, lo recoge hasta la saciedad el artículo 85 al que en esta noche le he dedicado parte de mi conversatorio. Porque, insisto, colegas, amigos y aquellos funcionarios que me están escuchando, no se trata de una guerra entre la fiscalía con la defensa o la defensa con el juez. Se trata que tanto la defensa, la fiscalía y el juez tienen un elemento en común absoluto, independiente del rol que cumplan. Ese elemento común absoluto es la protección de derechos fundamentales. Aquí no es un problema de que cuando el defensor le pide aclaración al fiscal le quiere entorpecer la acusación. Aquí no es un problema que cuando el juez en un Estado social de derecho vaya a hacer control se quiera convertir en fiscal. Aquí no es un problema que el fiscal cuando retire el cargo lo van a investigar por prevaricato. No, aquí es sencillamente un problema muy sagrado y es que el fiscal, el juez, el defensor y todos los partícipes del sistema, incluido el procurador y la víctima, tienen un compromiso de protección de los derechos fundamentales de todos los que participan en el escenario, no solamente el acusado o el imputado. Y cuando se dice que hay que proteger el derecho fundamental, dándole aplicación inmediata al debido proceso, constitucionalmente lo que se está diciendo es que ese fenómeno de aplicación inmediata no requiere de una ley que lo diga. En efecto, entonces, en el mundo existen 3 controles para la acusación. El derecho comparado nos habla de 3 controles. Y es lo siguiente: el control del sistema inquisitivo totalitario, donde los jueces no dejan que nadie intervenga, son absolutos. Alguien puso un ejemplo, los jueces de instrucción criminal en el pasado. Un segundo control del derecho comparado, aquel donde los jueces en una posición mixta permiten hasta cierto momento
que las partes soliciten, por ejemplo, cambio de adecuación de la calificación jurídica provisional. Eso ocurre, por ejemplo, en la ley 600, que dice que si en el juicio las circunstancias probatorias han cambiado, se puede invitar al juez a que haga el cambio de calificación jurídica provisional y de igual el juez lo puede hacer de oficio. Ese puede ser un ejemplo. Y un tercer acuerdo, un tercer control en el derecho comparado existe en la medida que en los sistemas adversariales como el que tenemos sea posible que ninguna de las partes considere que tiene la razón sobre la otra. Es decir, el derecho procesal no es una imposición de una parte a la otra. Yo soy el dueño de la acción penal, le guste o no le guste, así imputo. Y si no le gusta, de malas. Y así vamos a juicio. Porque eso no tiene control. Porque eso es autoritarismo, eso es totalitarismo. Eso no es de un Estado social de derecho. El control es el equilibrio entre la defensa y la fiscalía. Y ese control es del juez. Porque él es el punto de equilibrio. Pero aquí los jueces no están siendo el punto de equilibrio porque precisamente se están amparando en los conceptos de que no puede entrometerse porque esos actos de parte no admiten ni control y tampoco admiten nulidades. Sin embargo, en sede de casación es abundante y prolija la jurisprudencia cuando desde la casación están anulando desde la imputación y están anulando desde la acusación. Obviamente, la jurisprudencia se está amparando en los hechos jurídicamente relevantes. Es decir, pero ese control que se hace exclusivamente sobre hechos jurídicamente relevantes es un control excepcional, porque la generalidad es que no haya control. Y solamente nos están invitando a que vayamos al punto de los hechos jurídicamente relevantes, que por cierto, mis queridos amigos, no era necesario que la jurisprudencia lo dijera, porque desde el año 2002, en el artículo 250 se decía que solo se puede investigar aquellas conductas que tengan categorización o caracterización de delito, de conducta punible. Y cuando se legisla con la 906, en el artículo 288, numeral segundo, se me dice que la imputación entre los requisitos sustanciales que debe tener es unos hechos jurídicamente relevantes. Y se me repite en el 337 que tiene que tener unos hechos jurídicamente relevantes. Y cuando eso se legisló en Colombia, no había jurisprudencia que hablara en el desarrollo que hoy se le ha dado, que es muy bueno, muy positivo, porque resulta que el desarrollo de hacer control en hechos jurídicamente relevantes como un punto excepcional pega con las categorías dogmáticas. Y a su vez, eso pega con el concepto de inferencia razonable de autoría y de participación. Es decir, se afianza y en Colombia se acompasa desde ese punto de vista la dogmática con el ejercicio de las partes. Lo que no es posible es que ese control sea excepcional solamente con respecto a cuando haya fallas en los hechos jurídicamente relevantes. Y lo peor es que algunos señores jueces de la República dicen que si la parte no le solicita, ellos no pueden hacerlo, ni siquiera oficioso en punto de hechos jurídicamente relevantes. Entonces,